Cordial saludo a todos. Esta es otra enseñanza más. Hoy, 3 de mayo 2024. El tema es el ser espiritual y el ser terrenal mundano. Hay dos naturalezas, el espiritual y el terrenal. Iniciemos por el terrenal. El terrenal es la persona que nace en la mundanalidad. Más concreto, familias destruidas por el pecado. Un ejemplo. Nació el niño, fue creciendo y como vemos y como sabemos, la persona sin Cristo está descarriado, está desviado del bien. No está en los planes del Todopoderoso y por ende hace los designios de la voluntad de su carne. Y la voluntad de la carne, Satanás se deleita, porque él opera en la mundanalidad, en la carnalidad él opera. Él hace fiesta y festín en la carnalidad, en la mundanalidad. Entonces vemos a esa persona ya creciendo, un adolescente ya de 17 años, de pronto perdido en la juventud, perdido en los deseos mundanos. Toma, bebe, fuma vicios, descarriado. Ya así va creciendo, ya tiene 25 años, ya vemos una persona que trabaja, pero sigue también ya todos los sábados, siguen en el folclore, en las rumbas, en los festejos, en las emborracheras, en las herejías. Y sigue así, y lo vemos ya de 50 años. Y lo mismo, una persona rumbera, fumador, bebedor, salió de un centro de rehabilitación. Lo vemos de 60 años y lo mismo, digamos lo mismo, no con la misma frecuencia porque ya está avanzado en años y ya es menos el voltaje, pero lo mismo en la secuencia de pecado. Y murió así en pecado. ¿Para dónde se fue su alma? Para una eternidad sin Cristo, ¿cierto? De pronto a esa persona le predicaron y no se apercibió, no creyó, se burló de pronto. Él creía que su Dios nomás era el dinero, como dice mucho, mi Dios es el dinero, Él es mi amigo. Y murió así en sus creencias. Y esa persona no está en la vida eterna. Eso es ser una persona terrenal mundana, para que entiendan. No tuvo una relación con el Creador. Para allá iba Pablo. Pablo ya era una persona ya madura y perseguía a los verdaderos cristianos. Siendo que a Pablo se le manifestó el brazo, la voluntad del Todopoderoso de salvarlo, de redimirlo, de transformarlo. Y así le pasó a Pablo. Entonces ya vemos el caso del hombre espiritual. El hombre espiritual es que en cierto momento el Todopoderoso lo eligió, lo llamó a su ministerio, así como a Moisés en la ley. Lo eligió directamente para un propósito, salvarlo a él y que él sea de bendición a otros. Ese es el propósito del Todopoderoso. Tanto en la ley lo vemos como en la gracia. Y en la gracia un gran ejemplo es Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Se le manifestó una luz, porque él es la luz del mundo. Entonces se le manifestó como una luz en el camino de su oscuridad, porque la oscuridad no lo dejaba ver. Entonces él queda en la oscuridad sin ver y él queda asustado porque no puede ver. Y fue guiado a otro siervo, a Ananías,
Y Ananías ya estaba preparado por el Espíritu, por el Señor Todopoderoso, y le dijo, te va a venir de así Pablo. Entonces vemos al Espíritu Santo obrando, vemos al Señor Salvador obrando también, hablándole a sus siervos. Entonces ese es el ser espiritual, que hay una relación de que el Todopoderoso te habla. Moisés lo escuchaba directamente allá en el monte Sinaí, 40 días de ayuno, y el Todopoderoso estaba con él. Daniel hizo 21 días de ayuno y vio lo sobrenatural que no vieron los naturales, porque ya pasa a una dimensión sobrenatural. Todo aquel que entra en la dimensión de su espíritu ve lo sobrenatural. Daniel veía ángeles, los demás no lo veían. María, José, Felipe escuchaban la voz de ángeles guiándole, hablándoles. Entonces eso es ser espiritual. Tener al espiritual como fe, como líder, como cabeza de nuestras vidas, el Salvador del mundo. Entonces eso es ser espiritual. Y el espiritual, como Pablo, él murió, lo mataron. A él lo mataron en su fe. Y Pablo goza de salvación. Hoy día Pablo goza de salvación. Él está en gloria, él está en el paraíso. Con María y todos los demás. Entonces yo le pregunto al catolicismo romano, a los testigos de Jehová, a los que piden diezmos, ellos escuchan la voz del Todopoderoso. Ese es el eje central. Así como se lo estoy presentando, Moisés, Noé, Moisés y los siervos de la gracia escuchaban la voz del Todopoderoso. Entonces, si no lo escuchan, saben que son naturaleza terrenal mundana. ¿Y qué deben hacer? Clamar al Todopoderoso, clamen al Todopoderoso. El catolicismo se jacta en decir el Salvador dejó una iglesia, una sola fe, pero esa sola iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Esa sola iglesia escuchaban la voz de ángeles y del Espíritu Santo. Entonces eso no pasa en el catolicismo romano. Si antes se burlan de todo aquel que dice que escuchan voces. Entonces si no escuchan la voz del Todopoderoso, sepan que son carnales, son mundanos y deben orar al Todopoderoso. Clámenle en sus casas. En sus casas búsquenlo en ayuno y en oración. Como dijo Padre Abraham, en la tierra tienen a los profetas, a ellos deben escuchar. Entonces, si no escuchan a los ministros del Todopoderoso, están en camino del mal. Están escuchando a un falso profeta, están escuchando a los falsos sacerdotes, ministros de Satanás. Él dejó una iglesia así, pero llena del Espíritu Santo. Él dejó y les dijo, y a ser discípulos a las naciones. ¿Por qué? Porque ya estaban aprobados, ya estaban llenos de su Espíritu Santo. Ya podían ejercer el reino porque ya estaban llenos de su poder. Lo escuchaban, así como Juan en la isla de Pasmo, Juan. Eso es ser iglesia, que escuchas a tu Salvador, a tu pastor. Entonces el catolicismo romano no es la iglesia verdadera. Listoro, para ti también hay una observación, Listoro, y de muchas. Trayendo a colación con el tema, dice que eres un eunuco por el reino de los cielos, por el reino de Dios. Ya te lo he dicho varias veces en otros videos que el reino de Dios y el reino de los cielos no es terrenal mundano, con líderes, títulos de soberanos, reyes en la tierra, no. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Justicia. ¿Qué justicia hay en el catolicismo romano? Si de sus inicios han estado involucrados en sus guerras papales, bulas papales, inquisiciones papales.
El mismo Juan Pablo II pidió perdón por esos siglos negros. Entonces sí derramó sangre. ¿Y quiénes derramaron sangre? Judíos mundanos, gentiles romanos, o sea, los romanos, el imperio romano, la Gran Babilonia derramó sangre. ¿Quién más derramó sangre en ese orden de ideas? Después del imperio romano llegó el catolicismo romano en el año 600 y también derramó sangre. Dámaso hizo cruzadas sangrientas. Después del catolicismo romano llegaron los protestantes y también derramaron sangre con sus cruzadas. Entonces vemos ya 4 grupos derramadores de sangre: judíos mundanos, gentiles romanos, catolicismo, los protestantes. Entonces hacen parte de la parábola del rey, hijo del rey, los malvados viñadores. Los mismos judíos sabían que ese dictamen de destrucción es para ellos porque derramaron sangre. Ahora, ¿qué decir de los demás? Ninguno se salva. Ningún derramador de sangre se salva. Se salva en vida, que reconozca sus pecados y se aparte y practique la justicia. Y no tiene ninguna justicia porque justificados por su fe tenemos paz para con Dios. Justificados por su fe tenemos paz para con Dios y por medio de su Hijo. Entonces por medio del Hijo no han sido justificados porque la misma historia lo dice. Sangre, lío, guerras. No han tenido paz ni gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el catolicismo romano, no te dejaste que eres la iglesia del Todopoderoso, eres la iglesia de Satanás. Te exhorto a que despiertes. Pídele al Espíritu Santo. Hagan esto, clamen en sus casas. Empiecen con ayunos de 7 de la mañana a 12 del mediodía, sin comer nada, sin beber agua. Ya después de las 12 hacen la oración de entrega. Gracias Padre Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Salvador por este momento de ayuno. Te alabo, te bendigo, te exalto. Ayuno motivo para que rompas las cadenas, me hagas libre. Empezar así, ayuno para romper las ligaduras, las ataduras de Satanás. Y ya a las 12 ya pueden almuerzan. Entonces empiezan arrodillados, se arrodillan, duran un rato ahí, duren 1 hora, media hora, sumergido ahí. Yo antes duraba 1 hora de rodillas. Se lo digo como secreto. Media hora, puede empezar con 15 minutos, 20 minutos, pero ya saben que es una relación de padre e hijo. Ustedes sabrán cuánto se pueden demorar. Entre más demore, mucho mejor, porque es una relación de padre e hijo y el padre te llena de poder. Entonces te arrodillas, te le postras. 40 minutos ahí arrodillado, alabándolo, glorificándolo, exaltándole, dándole gracias. Todopoderoso Padre Celestial, toma mi vida, toma mi corazón, toma mi mente, ven a mi vida, ven a mi ser. Quiero conocerte, quiero entenderte. Manifiéstate como te le manifestabas a él, los del ayer. Yo también estoy dispuesto a obedecerte, a caminar contigo. Y clamando al Todopoderoso, clamando a su Hijo, clamando a su Espíritu Santo. Después de ahí esa sumergida de oración, pueden hacer lo que yo hacía. Coja la Biblia, léala, lea Génesis, lea Éxodo, lea los libros de historia, los proféticos, lean los salmos, leer la Biblia, leer el Antiguo Testamento, bien leído, detalladamente, y leer las Escrituras. No es malo leerla, a pesar que por la historia ha sido trasquilada y mutilada. Y sí, leerla,
Después de una lectura, una buena lectura, un periodo de estar de pie. Te levantas los brazos al cielo y le cantas alabanza, lo adoras, lo exaltas. Y así se te va el momento del ayuno. Oras, lees las escrituras y lo adoras. Asunto que Él se glorifica en la adoración. En la adoración Él se glorifica y siente complacencia y derrama las bendiciones. Todos los ángeles no se cansan de adorarlo y de exaltarlo y bendecirlo, y Él exige adoración. Y así y verás que llegará el momento que el Todopoderoso se te va a revelar. Y sí se acordarán de mí, que no les hablo mentira. Hagan lo que nunca han hecho y verán lo que nunca han visto. Ya pasarán a otra dimensión, porque esa es la dimensión del Espíritu. El ayuno y oración es misterio del Espíritu. Hay que buscarlo en el Espíritu, porque Él no está en la carne, Él está en el Espíritu. Y donde está su Espíritu, ahí hay libertad. En esa dimensión en esa dimensión hay libertad. En la de su Espíritu. O sea que mientras tanto vamos a estar atados, como dice el tema, los mundanos y los espirituales. Los mundanos andan atados. Entonces, eso lo insto, catolicismo romano. Clamen al Todopoderoso Gigante, clámenle a Él en sus casas. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Las piedras vivas. Piedras vivas son la iglesia. Él edifica en las piedras vivas. Como dice en 1 de Pedro 2.4. Eso lo dice en 1 de Pedro 2.4. Somos piedras vivas. Él edifica en piedras vivas su iglesia, su edificio. Y somos las piedras vivas si nos acercamos a Él, como dice Pedro. Si nos acercamos a Él vamos a ser piedras vivas. Y vamos a poder ser edificados como casa espiritual. Entonces están las piedras vivas y están las piedras inertes. ¿La iglesia qué? La iglesia es una piedra viva. Entonces la iglesia que vamos a, todo el mundo dice, vamos a la iglesia. Y ahí se desata el error, el engaño. Vamos a la iglesia. Tienen que decir es, vamos a la congregación. Vamos a la congregación. Porque la iglesia es cada persona. La iglesia es los congregados. La iglesia son los congregados, o sea, la reunión de personas. No es el edificio de 4 paredes. Ese es el lugar. Ese es un lugar, esa es la sede. Pero la iglesia son los congregados, como por ejemplo la iglesia primitiva, los congregados y su maestro, la cabeza, en carne y en el espíritu lo siguieron escuchando. O sea que eso sí, eso es ser iglesia completa, perfecta, hasta la plenitud de Cristo, que lo escuches a Él. Entonces la iglesia católica es de piedras inertes, porque está edificada por piedras inertes. Y se hacen piedras inertes los mismos feligreses, porque ellos se acercan a ella. Esa es la fe de ellos. Entonces se hacen también piedras inertes. Entonces, mientras que la iglesia primitiva, ellos tenían, después que resucitó, ellos tenían a Juan 14:23, lo tenían dentro de su ser y lo escuchaban. Eso es ser iglesia. Entonces la iglesia católica romana tiene dentro de su esencia obras de arte, escultura, estatuas, y se refleja en sus hijos, los católicos, porque en ellos también están dentro de, como ellos también son iglesia, pero de piedras muertas, dentro de su ser también está lo mismo que en esa madre iglesia, están obras de arte, escultura, estatuas. Comprendan bien el mensaje.
Entonces los insto, católicos romanos, las que busquen del Todopoderoso y serán hallados por Él. Buen día.